Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las redes sociales de Martí Noticias. Hoy tenemos a Joe García, ex congresista demócrata de los Estados Unidos y uno de los dos ciudadanos americanos que tiene una licencia para invertir en el sector privado cubano por parte de OFAC. Él ha desplegado una intensa campaña para promover las pequeñas y medianas empresas en Cuba y se ha reunido con autoridades cubanas en múltiples ocasiones para hablar de estos temas. Los anuncios del día de hoy, Joe, ¿cómo los asumes? ¿Cómo te llegan? ¿Qué te parecen? Bienvenido. Bueno, primero, un placer estar contigo en tu programa. Me parece que es muy positivo, ¿no? Parte de lo que siempre quería la comunidad cubano-americana es que se permitiera la empresa privada, algo que el gobierno de Cuba destruyó en el año 69, ¿no? Desde el zapatero a la fábrica de zapatos, todas fueron incorporadas a la maquinaria de Estado y eso ha llevado a un país que no produce nada, en fin de cuentas. Me parece que esto es las pymes han sido un gran motor para crear sociedad civil en Cuba, y tú has cubierto algunos de estos casos y yo he tenido la oportunidad de traer a decenas de ellos a los Estados Unidos. Son posiblemente la única fuerza que en Cuba está funcionando, y está tratando de funcionar dentro de unas condiciones muy severas, y lo que vimos hoy es el gobierno del presidente Biden reconocer estos actores independientes y darle un poco de ayuda, que esto me parece que es muy positivo. Ahora, este anuncio se llevaba meses rumorando y se detuvo. ¿Por qué? Bueno, hubieron varias personas que se opusieron y en el momento estaba el voto de Ucrania, que era una cosa muy pegada y de gran interés a la nación norteamericana. Y obviamente cuando los grandes poderes se enfrentan, pues Cuba siempre ha sido una víctima de intereses mucho más grandes que los nuestros. Pero me parece que después que ya pasó todos esos fondos, el presidente, su cometido de hacer esto, ya estaba marcado y el Departamento de Estado, el apoyo que le han brindado a las MIPYME ha sido una cosa fabulosa y por eso hoy nos sentimos muy agradecidos. No solamente le damos las gracias al presidente Biden y le damos las gracias al Departamento de Estado que ha apoyado las pymes tanto, pero más allá a varios miembros del Congreso norteamericano que siempre han abogado en la temática de Cuba y que en las últimas semanas pues hemos estado hablando con ellos arduamente y pidiendo que detrás del telón hablen con las autoridades norteamericanas para implementar esto, ya que habían pasado todas las medidas controversiales, y me parece que esto es una cosa no solamente bueno para las pymes en Cuba y la sociedad civil, pero nuestras mismas familias y obviamente cuanto más competencia y más empresas hay a Cuba, más baja el precio y más posiblemente puedan emplear gente en Cuba. Ahora, Joe, ¿cuáles son las directrices específicas? ¿Se va a poder, es decir, un dueño de mi pyme va a poder abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos y va a poder, por ejemplo, utilizar ¿qué? PayPal, Zelle? Bueno, eso van a tratar que se haga eso. Hay una provisión que también habla de eso en la regla, que se puedan usar otros métodos de pago que hasta ahora se había interpretado como no permitido dentro. Pero lo más importante es que el cubano que tenía una cuenta de banco aquí o que abría una cuenta de banco aquí, la ley norteamericana decía que tú no podías usar esa cuenta solamente cuando estabas en los Estados Unidos. Y eso limitaba severamente, en particular las pymes que viajan a diferentes lugares del mundo a hacer transacciones. Y Mario, no te tengo que explicar a ti y a tu audiencia que la banca en Cuba no es existente. Así que para todas estas transacciones, mucho del capital se mueve afuera de Cuba y no dentro de Cuba. Sin embargo, la regulación que se escribió para permitir que los cubanos pudieran tener cuenta de banco en los Estados Unidos no dejaba que esa cuenta se usara cuando uno se encontraba en un tercer país, o fuera o en Cuba. Este cambio básicamente puedes usar la tarjeta o puedes usar tu cuenta de banco siempre y cuando sea para transacciones permitidas dentro de la ley. Obviamente las operaciones de la MIPYME casi todas son permitidas, así que esto deja que el empresario cubano pues use su dinero más eficazmente del sistema bancario más sofisticado del mundo, que es el norteamericano. Ahora, ¿cómo se asegura el gobierno de los Estados Unidos de que estas medidas que están encaminadas a un sector, que es el sector privado, no sean utilizadas por el régimen cubano? Sabemos Yo que no sé hay, cómo tú y se ha garantizas cuando tú documentado. le compras comida a un disidente en Cuba que el gobierno de Cuba
no de alguna manera participó en eso. No hay manera de De- garantizar de- eso, como tú bien de- sabes. Las leyes están bien estrictas, que no puedes hacer ciertos tipos de negocios y transacciones con el gobierno. No se incluye diferentes transacciones a entes no permitidos dentro de Cuba, que es un listado bastante grande y todos son parte del gobierno de Cuba, Fincimex y otras empresas grandes de Cuba. Pero lo que es claro es que si nosotros esperamos para que Cuba permita que hagamos algo, pues entonces no hacemos nada. Y la realidad es que en muchos de estos casos, como los pagos de U-turn, ¿no? Y mandando remesas de terceros países, no es permitido bajo la ley, pero se ha estado haciendo. Esto ya legaliza y formaliza eso. Yo pienso que las restricciones al embargo y al gobierno de Cuba permanecen, lo que le da un espacio más amplio a este sector en Cuba que es independiente, que está funcionando en este momento y que puede ser un gran baluarte en crear una sociedad más vibrante y una sociedad civil más capaz de expresar sus necesidades y abogar por un mejor futuro para la nación cubana. Ahora, también se han documentado algunas pymes que son prácticamente controladas por el régimen cubano, algunas incluso Igual que se han encontrado disidentes que son parte de la inteligencia cubana, igual que definitivamente. entonces, si nos paramos por lo que van a hacer ellos o porque no puede salir mal, pues entonces no hacemos nada. Tú y yo sabemos que todos los días tú trabajas con gente en Cuba que uno espera que están haciendo lo bueno, te dan la información, pero igual que tú te han dado información mala en algunas ocasiones, personas que son actores malos en el sistema, pues eso va a pasar aquí también. Pero lo que no podemos decir es votamos todo porque hay una partecita que pueda. Y vamos a ser claros. Si la nieta o la tataranieta de Raúl Castro tiene un negocio, prefiero eso a que ella entienda la necesidad de abrir la economía cubana. Y yo pienso que eso es clásico de las posibilidades que pueden ocurrir. Cuanto más se abre la economía cubana, más oportunidades en Cuba, más independencia hay. Hoy en día hay 1 millón de personas que hace menos de 3 años atrás estaban en el sector privado, público, estaban trabajando Público. para el gobierno y ahora están en el sector privado. Esto me parece que no solamente nos debemos sentir contentos que está pasando, pero nos debemos sentir como cubanos americanos orgullosos, porque muchos de estas personas son financiados por nuestra familia, nuestros amigos aquí en el sur de la Florida, que son básicamente el motor que mantiene en muchos sentidos la economía cubana funcionando. En este momento representan casi 20% del PIB de la nación cubana y pienso que cuanto más gente hay en el sector privado, más oportunidad habrá en Cuba. Dos elementos sobre este tema. Uno, en tu caso mismo, tienes una licencia para invertir en el sector privado de Cuba. Hay otra persona que también tiene esa licencia, pero Cuba no hace nada para posibilitar que esas inversiones lleguen, no toma acción. Eh, ¿Cómo están viendo eso? Y lo segundo, muchos de los críticos a estas aperturas hacia las MIPYMES dicen que son maneras de, primero, empoderar a la élite cubana y segundo, sortear el embargo. Entonces, la élite cubana ahí tiene 12.000 gente participando en ello y la misma gente que la élite cubana está, según esta gente, el gobierno de Cuba los ataca también. Entonces, ¿cuál de ellos es? El otro día oí a Carlos Jiménez atacar las pequeñas y medianas empresas y oí a la nieta de Che Guevara hacer lo mismo. Así que los extremos se encuentran, pero tú y yo sabemos que para llegarle ayuda a tu familia, para mandarle cualquier cosa, para mandarle piezas, para mejorar la vida de esas personas, las pymes han sido un elemento esencial en ayudar a nuestra familia. No es que estás ayudando al gobierno de Cuba, estás ayudando a tu familia y por ende a esos que trabajan, al chofer que maneja el carro, al aduanero que entró eso, que lo pasó por la aduana, a la persona que mantiene el freezer donde se mantiene eso frío, al sistema de distribución, de organización. Entonces todo eso, todo ese enjambre que está creando una sociedad mucho más dependiente de las fuerzas del mercado, algo que nosotros creemos que son fuertes para una nación que uno aspira que algún día sea democrática, precisamente estas cosas. Y yo pienso que hoy nos debemos sentir muy orgullosos que el gobierno norteamericano ha oído nuestros pedidos, no se ha puesto a pensar, bueno, puede ser que alguien esté abusando, puede ser que este es el tataranieto del comandante X, en vez de decir,
hay decenas de miles de personas que en la vida cotidiana están haciendo una gran diferencia. Y cuando uno los ve en Cuba, son los que están vendiendo botellas en la esquina, son los que están haciendo emprendimiento para producir cosas en Cuba. Uno piensa que a lo mejor hay un mejor futuro de lo que hemos encontrado en los últimos años en Cuba, que es un status quo, un país frisado, un país incapaz de reconocer las necesidades básicas de sus ciudadanos. Aquí tenemos una Ah, oportunidad enorme de ayudar a nuestra gente en Cuba. ahora, ¿qué garantías tiene un empresario en Cuba? Vimos el caso reciente en Ciego de Ávila, Fernando Javier Albán, el dueño de la MIPYME de Ciego de Ávila, lo perdió todo. O sea, de un momento a otro, el régimen cubano es un país donde no hay seguridad jurídica ninguna. Es un país que solo está por delante de Corea del Pero Norte en cuanto Mario, tú a estás índice hablando de con libertad económica. estamos tú y yo soy alemán o algo, yo no me sé estas cosas, o tú me quieres enseñar de Cuba a mí. Tú y yo sabemos la realidad de Cuba, eso no hay que repetirlo, con la excepción si queremos llover sobre los mojados. Estoy de acuerdo contigo, por eso que la gente no invierte en Cuba, por eso que los extranjeros no van, pero precisamente porque pensamos y queremos una mejor Cuba, que la gente invierte, que la gente ayude a su familia, que la gente encuentre la manera de hacer una diferencia, porque obviamente hay muchos mejores lugares en el mundo de hacer negocio. Las garantías son malas, la ley no está creada. Vean, tú y yo podemos tener una conversación sobre lo que tú y yo sabemos y nuestra audiencia lo puede recalcar. O podemos ver, esto no existía hace 2 años y medio. Mañana el gobierno de Cuba lo puede destruir todo. Igual que mañana los disidentes que se presentan en tu programa y hablan, por hablar contigo lo pueden sacar del aire. Lo que yo te estoy hablando es algo básico. Está ocurriendo, está haciendo una diferencia en la vida de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, la gente que trabajan ahí, la nación cubana, que no es un partido, sino es algo más importante. Por eso a ti te importa y por eso a mí me importa y nos importa a todos, porque queremos nuestra nación y queremos que esa nación prospere. No queremos que el gobierno prospere, tenemos una distinción y es una distinción seria con el gobierno de Cuba. Pero estas pymes están haciendo un papel muy importante que es creando un espacio para un futuro mejor para nuestros coterráneos. Y yo, una última pregunta relacionada con el timing de la medida. O sea, acabamos de ver a Díaz Canel llegar de Moscú, desearle suerte a Putin con la invasión a Ucrania. Hay cubanos que están yendo mercenarios a combatir contra Ucrania. Estamos viendo una alianza con Irán, con China, con actores Aquí no estamos ayudando el enemigos. gobierno de Cuba, Mario. Lo que estamos viendo es que más de medio millón de nuestros coterráneos, por las condiciones horribles que existen en Cuba, se han ido del país y están viviendo entre nos aquí, ¿no? Como le dicen, la inmigración de los primos, ¿no? Que están viviendo en el sofá de tu casa o la mía, pero están entre nos. Y esa gente se han ido precisamente porque la incapacidad del gobierno de Cuba es sostener la economía. Y estamos viendo en esta área que por lo menos está sosteniendo a la economía, está mejorando. Esto no es para ayudar al gobierno de Cuba, esto es para ayudar a las pymes en Cuba para que puedan ser más efectivas y más eficaces en su esfuerzo como una sociedad civil. Pero de nuevo, Mario, vamos a no tener el mismo argumento 4 diferentes veces. Cuando tú le mandas un sándwich a tu abuela en Cuba, el gobierno de Cuba toca ese sándwich. Si no es en el impuesto, es en la distribuidora, es en el aeropuerto, es una realidad. Entonces, que mañana pueden hacer algo para acabar con esto, no lo dudo. Pero esto no es un regalo al gobierno de Cuba. Esto es ayudar a la sociedad civil, que me imagino que es lo que tú quieres hacer, es lo que yo quiero hacer. Precisamente por eso es que yo lucho para ayudar al pueblo de Cuba. Solo pongo los elementos porque el mismo gobierno cubano ha dicho no nos vamos a interponer y el Bueno, sector privado es parte de nuestro entonces modelo. podemos hacer como Norcorea y dejar que Cuba siga en el camino que va, porque esas son las opciones que tenemos. O buscamos un camino mejor para un mejor futuro para la gente que se encuentra ahí, o nos rendimos y decimos, bueno, eso es Corea del Norte. Nos podemos sentar y esperar alguna eventualidad y no hacer nada, o hablar mucho, ¿no? Aquí hay muchos patriotas de picota en Miami que se comen el agua cruda y se piensan guapos y no hacen nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La oportunidad de ayudar a actores dentro de la economía cubana, crear espacio en un debate nacional sobre un tema que, honestamente, si es un tema de negocio, yo pienso que Miami tiene mucho más que ganar que lo que tienen los mandatarios de Cuba.
Muchísimas gracias, Joe García, ex Gracias a congresista ti, de los Mario. Estados Unidos. Gracias.